También agradezco a los compañeros que están ahorita tomando el curso, que son ya 121 participantes, lo cual habla pues muy bien para hacer el inicio de esto. Esperemos que todos los cursos sean con un nivel de asistencia alto. Hay que aprovechar la tecnología y si nosotros a través del instituto lo podemos hacer, pues qué mejor. Yo voy a pedirles por favor que enciendan sus cámaras todos para que sea un proceso de actividad constante, de verlos, de estarnos viendo, para verificar que estén aquí y que no estén haciendo otra actividad, sino que estén aquí tomando nota y interactuando conmigo. Y también que apaguen sus micrófonos. Creo que ya lo hicieron los administradores del instituto. ¿Por qué razón tenemos que cuidar lo del micrófono? Porque se filtra el sonido y se corta la comunicación del que está hablando. Entonces, de favor, apaguen micrófonos. Digo, sí apaguen micrófonos y enciendan cámara. Y la segunda recomendación es utilizar el chat del grupo que tienen aquí a su derecha. Ustedes verán una columna que viene participantes, donde están los nombres de todos ustedes. Y también está el chat del grupo de Zoom. Entonces, vamos a utilizar esto. Ya aquí subieron algunas cosas. Por ejemplo, ya aquí, si ustedes ven, está el registro de asistencia. Hay una liga para el registro de asistencia. Y yo voy a subir entre hoy y el viernes unas ligas para unos ejercicios que vamos a hacer. Uno de ellos será ahorita, en unos minutos más, una encuesta sobre la problemática que ustedes viven en su día a día en las audiencias judiciales. Y vamos a hacer un ejercicio de interacción con ustedes y también voy a subir algún video y quizás alguna liga que les sirva para publicaciones que pueden ustedes consultar después. Entonces, voy a iniciar compartiendo mi pantalla con todos ustedes y la idea, insisto, es que tomen nota, que estén aquí atentos y podamos interactuar a través del chat. También hay una posibilidad de alzar la mano. Ustedes tienen ahí la opción de una manita que si ustedes la aprietan, por ejemplo, ahorita ya tenemos aquí 2 personas que alzaron la mano. Podemos darles la palabra en caso de que requieran participar con algo, con el uso del micrófono, quizás, ¿verdad? Pueden hacer quizás alguna pregunta o por el WhatsApp, el chat, perdón, de Zoom. Entonces, bueno, yo ya estoy aquí compartiendo la pantalla. Vamos a iniciar con la presentación y con la clase. Y si en algún momento quieren hacer una pregunta, por favor, tomen nota, anótenla ahí a su lado y voy a hacer yo un espacio para preguntas y respuestas. Ya que son bastantes, no podría yo ubicar en el momento a cada uno, pero sí, para no perder la dinámica de la clase, habría una sesión de preguntas y respuestas para temas específicos. Ahora, ¿por qué es importante estar vinculados con la tecnología y con estos temas? ¿Por qué necesitamos argumentar correctamente en una audiencia? ¿Y por qué a veces no ocurre? ¿Qué es lo que genera toda esa problemática que vivimos y ustedes sobre todo que están constantemente luchando por obtener por la judicialización de las carpetas de investigación y sentencias condenatorias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues creamos este curso para que ustedes tuvieran 2 ejes fundamentales. Primero, conocer las técnicas para argumentar en una audiencia de juicio o ante ante un juzgador. Y la otra es, bueno, ya que conocen las técnicas para argumentar, que ustedes pudieran entender cómo utilizarlas y cómo organizar sus exposiciones correctamente, cómo poder lograr que esos argumentos, que ese trabajo que constantemente realizan para lograr la judicialización de las carpetas para obtener sentencias condenatorias, sea convincente y eficaz, que logre su objetivo. Muchas veces trabajamos demasiado en el área de gabinete, ¿no? Estamos en la oficina trabajando, articulando todo y de pronto se cae en una audiencia, ¿no? Y todo ese trabajo que hicimos
se queda ahí. Entonces, el Instituto de Capacitación, el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía, está luchando porque estas técnicas de argumentación y este tipo de cursos lleguen a ustedes para que sean herramientas cotidianas en su aplicación y en su formación profesional. ¿Qué vamos a ver en estos 3 días? Miren, el temario es este. Primero vamos a entender el día de hoy cuál es la problemática de la argumentación en una audiencia oral, ¿no? O judicial. ¿Cuál es la problemática que vivimos? Eso lo vamos a ver esta clase. Y después haremos la revisión de lo que se llama el arte de hablar en público, es decir, lo que se ha venido estudiando a lo largo de siglos, que es un poco de oratoria, un poco de técnicas de litigación oral y el uso de las palabras para convencer, para persuadir. No es lo mismo la argumentación escrita que la argumentación oral. Y entonces eso vamos a buscar que ustedes se lleven, que detecten eso para el día a día. Luego vamos a ver las 3 claves del orador, que también es un tema muy antiguo y que también de pronto se olvida o que quizás lo llegamos a ver en la escuela, pero como no lo utilizamos, no había necesidad de esto hasta hace unos años, pues ahí se quedó en el olvido, pero seguramente algunos lo han logrado utilizar o lo están utilizando y si no, bueno, vamos a reforzarlo. Y después, ¿cómo se genera la comunicación? ¿No? Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un código de ese mensaje y cada uno, al momento de que generamos palabras, sea orales o escritas, estamos interpretando ese código, pero a veces no lo interpretamos bien o ni siquiera nosotros podemos construirlo bien. Entonces, lo que ocurre aquí es que el receptor entiende otra cosa y es muy común que en las audiencias se genere este tipo de fallas técnicas, ¿no? Entonces vamos a ver también los puntos de la comunicación y después el uso del lenguaje y el uso de la voz, la parte de la imagen personal, la parte de la posición corporal, todo lo que tiene que ver con la transmisión de un mensaje que no es escrito, que puede estar bien escrito, pero al momento de transmitirlo con la voz o al momento de generar un lenguaje corporal, podemos decir otra cosa. La creación y organización del contenido de la exposición es importante, ¿no? Ya logramos entender esta parte del lenguaje corporal, el lenguaje oral, pero después, ¿cómo logramos articular este mensaje en la exposición y cómo logramos entender o hacer entender que nuestra teoría del caso, es decir, el derecho, los hechos y las pruebas, nos dan la razón en lo que estamos planteando ante un juzgador? Y finalmente, lo que hacemos común o lo que cometemos los seres humanos muy común, y esa es parte de nuestra dinámica como sociedad, es que argumentamos equivocadamente. A veces lo argumentamos conscientemente y a veces lo argumentamos inconscientemente, es decir, los errores son conscientes o inconscientes. Y dicen los estudiosos del tema de las falacias que por lo general el ser humano tiene más posibilidades de argumentar mal a de argumentar bien. Entonces no se preocupen por argumentar mal, eso es una constante de todos los seres humanos. Es más difícil lograr que tu argumentación sea correcta y perfecta, pero para eso estamos buscando este tipo de cursos para que ustedes ubiquen en qué están fallando y puedan corregir. Esta dinámica de la oratoria, de la capacitación para generar argumentos orales es de mucha práctica y la ventaja que tienen es que seguramente muchos tienen miles de posibilidades de practicarlo en el día a día por tanto trabajo que a veces se junta. Y cerraremos la última clase con los 10 consejos para argumentar bien, que es después de esta reflexión, después de los comentarios, después los conceptos, pues qué es lo que necesitan tener en la mente, qué es lo que tienen que traer en el radar para no fallar, para generar y ser certeros en sus argumentos. Ahora, pues pasamos al primer módulo, al primer punto de este curso, que es la problemática de la argumentación en
en una audiencia de juicio oral, ¿no? Vamos a iniciar con una reflexión que quiero que hagan. Y la pregunta es, dice aquí, ¿cuáles son los principales problemas que ha tenido usted en una audiencia judicial? A ver, vamos a hacer algo aquí, un ejercicio, en donde yo les voy a compartir un link en el chat. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a poner aquí en el chat de Webex un link, el cual tiene una encuesta de una pregunta que es la siguiente, permítame. Si ustedes pueden entrar aquí a esta dirección y contestar la pregunta. Me gustaría que contestaran la pregunta. ¿Qué es lo que les va a generar ahí? Ustedes le dan clic a la página, que es esa, y dice cuáles son los principales problemas que ha tenido en una audiencia judicial. Ustedes pueden mencionar 3 o 4 cosas, ¿no?, que les haya ocurrido. Entonces, háganme el favor de reflexionar, tómense 5 minutos para ello y respondan lo que les haya llegado a la mente de alguna experiencia incómoda, de algún problema que hayan tenido, de alguna preocupación que se generó, las consecuencias que hubo. Y vamos a dar 5 minutos para que respondan. También la voy a poner en la pantalla con, con un código QR que pueden ustedes también usar en su teléfono, que es este. Si quieren, pueden usar también el teléfono y disparar con la cámara, quien tiene el programa del QR, y lo que va a pasar es que les va a enviar a esta pregunta: ¿cuáles son los principales problemas que ha tenido en una audiencia judicial? Y vamos a ver qué resultado nos da este ejercicio de encuesta. Vamos a iniciar, son las 5:20, 5:25 cerraríamos la actividad. Entonces, por favor, traten de contestar.
Vamos a dar un par de minutos más para quien desea participar en este ejercicio de encuesta, de conocer qué es lo que les ha pasado. Vamos a dar un par de minutos. Gracias. Tenemos 155 participantes. Para los que se van incorporando, subimos un link aquí en el chat del Zoom. Se los mando. Y la idea es que pongan alguna reflexión de vida, alguna experiencia que les haya ocurrido a ustedes en una audiencia ante un juzgador, y vamos a ver qué comentarios hay ahorita. Por ejemplo, voy a empezar a leer algunas que tengo aquí. Dice nervios, poca tolerancia del juez, la fluidez en la argumentación a veces no es la correcta, los diferentes criterios de los jueces, el nerviosismo ante el juez, desconocemos, dice, los testigos es un factor que influye, se incurren algunas falacias en argumentar, no se tiene dominio del sistema, cuando los testigos, se me fue esa, la fluidez en la argumentación, criterios de los jueces, el tono de voz del juez, hablar muy rápido, la forma de dirigirse del juez. No he tenido la oportunidad de participar en audiencias, que el juez entienda los argumentos. En ocasiones los jueces no permiten desarrollar el principio de contradicción. No se tiene el dominio del sistema. Bueno, vamos a ver los resultados. Y los voy a compartir en pantalla.
Vamos a ver unos nada más de forma general. Respondieron 69 personas. Dice, por ejemplo, aquí, nervios al proporcionar al juez la información, no haber hecho la apuesta y solo me enviaron a la audiencia. Yo no llevo audiencias. Ser reiterativo. Los diferentes criterios de los jueces respecto de las audiencias de control de detención. No hay unidad de criterio. Nerviosismo al proporcionar la información. El ponerse nervioso conlleva a que se olvide lo estudiado. Criterios de los jueces, el tono de voz del juez, a veces rompe el esquema. Pues esos son unos. Mañana yo voy a compartir el resumen general, pero era un pequeño ejercicio para que ustedes piensen en qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa en esos momentos con nosotros, ¿no? Como personas. Pero fíjense, además de los comentarios que ustedes pusieron, que vamos a llegar a la coincidencia más adelante, hay que hacer un alto en algo. Hay que hacer un alto en reflexionar cómo estamos argumentando nosotros, ¿no? Como personas. Ustedes van a ver más adelante que hay dos factores importantes de tomar en cuenta en esto. Uno, el perfil del orador, el perfil de la persona que está generando la defensa, o en el caso de ustedes, el fiscal, el perfil del juez, ¿no? Ese es un factor importante. ¿Cómo somos nosotros al momento de generar una argumentación oral? ¿Cuáles son nuestras ventajas, nuestras desventajas, nuestras fallas, nuestras virtudes? ¿Cuál es el estilo de orador que somos? Esa es una parte. Pero la otra tiene que ver con el auditorio, es decir, ante quién estoy hablando. Y en este caso es ante el juez, ¿no? Y en algunos comentarios que alcancé a leer, se mencionaba pues, la postura del juez ante ustedes, su posición, la forma en que se comporta, cómo dirige las audiencias, cómo genera la discusión, de pronto quizás hasta la forma en cómo los presiona para determinadas cosas o cómo presiona a las partes que están ahí en la audiencia de juicio. Y eso tiene que ver mucho con algo, que nosotros como abogados seguimos teniendo la pluma, el papel y la presencia como elementos para la argumentación, ¿no? Nuestra forma de argumentar, nuestra forma de ser abogados no ha cambiado desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos un par de siglos. Las escuelas de derecho nos han formado de una manera específica y no es ya la más adecuada para nuestra función como fiscales. Entonces, la problemática de cierta manera no nos corresponde, sino que es el entorno en el cual estamos viviendo, el entorno en el cual nos formamos. Por ahí hay un filósofo español que se apellida Ortega y Gasset, ¿no? Que dice que el ser humano es él y sus circunstancias. Y entonces nos tocó vivir una época a los que estudiamos en el siglo pasado, el último cuarto del siglo pasado, y los que empezaron a estudiar el siglo XXI, nos tocó una época donde las circunstancias en la forma en cómo se estudia el derecho y cómo se genera esa argumentación, pues no ha quedado perfectamente actualizada. Seguimos arrastrando cosas del pasado, formalismos me refiero a formalismos que se fueron generando en el siglo XIX, se mantuvieron en el XX y siguen aplicándose en el XXI. Entonces la problemática es ajena a nosotros, pero depende de nosotros corregirla y minimizarla con este tipo de cursos, con esta forma de entender lo que está pasando, ¿no? La enseñanza, la aplicación y la creación del derecho parece que no ha evolucionado. ¿Por qué? Porque resulta que estamos estudiando cosas muy antiguas y estamos aplicando cosas antiguas,
pero la práctica cotidiana y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y algunas otras leyes nos piden técnicas específicas que ya no van de la mano con esa formación que teníamos antes, ¿no? Entonces, de pronto, aquí vemos la máquina del tiempo, ¿no? A veces lee uno la ley y es muy vanguardista en algunas cosas, pero de pronto volteamos a nuestro alrededor y estamos en algunas cosas también eh, viviendo en el pasado, ¿no? La justicia no ha evolucionado y se genera una justicia permanentemente en crisis. ¿Qué es lo que genera esto de percepción a los ciudadanos, a las personas que atendemos? Pues primero, pues que es una justicia mal adaptada, ¿no? Porque hay la contradicción entre el mundo que estamos viviendo, de las nuevas tecnologías, de la posibilidad de estar interconectados ahorita y estar debatiendo de las futuras audiencias que se van a realizar a distancia, de los juicios a distancia, de lo que se llama la ciberjusticia que se va a generar por esta pandemia, que ya había algunos tribunales que hacían cosas a distancia, pero también esa forma de trabajo que utilizamos desde la universidad y que venimos arrastrando del siglo XIX con el papel, la pluma y el código, ¿no? De pronto nos sacan de esa zona de confort y nos ponen ante esta dinámica del uso de la tecnología y no podemos a veces lograr ni siquiera conectarnos a un sitio. Y entonces viene además el problema, ¿no? Que la gente también dice, pues es una justicia cara y es una justicia lenta. Pero nosotros de este lado como servidores públicos o yo fui servidor público 20 años, quienes vivimos la parte de la policía, de la fiscalía y me tocó también estar en el área de prisiones, pues adentro no hay recursos. Entonces es una justicia sin recursos y es una justicia que genera desconfianza, ¿no? Las personas, los ciudadanos se acercan a una fiscal, a una fiscalía, a una policía con desconfianza, con ese descrédito que hay hacia las instituciones, pero pues no depende de nosotros. Nosotros hemos luchado por prepararnos y capacitarnos y el entorno se ha generado así. Lo que sí, insisto, depende es lograr esa amalgama, ¿no? De entender hacia dónde tenemos que ir caminando. Y esta foto es curiosa porque dices tú, bueno, a ver, ¿por qué tiene una computadora si están en el siglo XVIII? O a la inversa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues eso es lo que nos está pasando ahora. Tenemos tanto desarrollo tecnológico que puede uno hacer prácticamente llegar a donde uno quiera, ¿no? Cuando el hecho de tener un teléfono móvil, un smartphone, tener una computadora con internet, estar interconectado, te da mucha información y te da la capacidad de hacer millones de cosas. Pero, ¿qué está pasando con nosotros como seres humanos? No hemos evolucionado para el uso de esa tecnología. Estamos pensando los abogados como gente del siglo XIX, del siglo XVIII, de principios del XX, de antes de la Segunda Guerra Mundial, y hay un choque entre la persona que está de aquel lado, ustedes que están allá en sus casas o en sus oficinas, y la tecnología que tienen enfrente. ¿Por qué? Porque no estamos adaptados a ese uso de la tecnología. Y todo esto va influyendo en la argumentación y en las audiencias de juicio oral, ¿no? Todo eso es una suma de elementos que va en contra de nosotros, porque solamente los más avesados, los que están entendiendo esto, que hay que actualizarse, van a poder ser y estar a la altura de las necesidades y las circunstancias. Piensen ustedes algo, y es un comentario al margen, pero supongamos que esta pandemia vaya a 2 o 3 años, como ya dijo el subsecretario, ¿no? Va a 2 o 3 años. O pensemos que se solucione en 2 o 3 años y surja alguna otra cepa o se genere otra contingencia. La pregunta hacia ustedes es, ¿el derecho mexicano está cambiando? Ustedes como operadores ya cambiaron, ya generaron una solución para
mantener la operación de las instituciones, para mantener la operación de las empresas, de las escuelas, de los hospitales, pues evidentemente no lo estamos haciendo y no lo estamos viendo así. Pero este momento es importante para que ustedes, ya que el instituto tuvo la posibilidad de conectarlos y que los está capacitando, que no se desprendan de aquí, que se adapten al uso de la tecnología, que ustedes tengan iniciativa para intercomunicarse, que no sea pretexto el no estar físicamente para algunas cosas, que por el contrario, que digan, no te preocupes, nos conectamos por Zoom o hay otras plataformas que yo pudiera compartirles después que son gratis y que se pueden usar para las cuestiones confidenciales que de cada uno de ustedes tiene, pero también, o también, que pensemos en que seguramente alguien en el Poder Judicial, tanto de la Ciudad de México, de los estados, como en el Poder Judicial Federal, en cualquier momento se les va a ocurrir esa posibilidad de el uso de la tecnología, porque nada nos garantiza que esto termine y nada nos garantiza que otras cosas vuelvan a surgir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no soltar la tecnología. Piensen ustedes también algo, que nuestro sistema jurídico ha venido cambiando poco a poco a nivel constitucional. Quienes estudiamos en el siglo pasado, aprendimos un tipo de derecho, unos tipos de conceptos del derecho, aprendimos un procedimiento específico que ya no corresponde, había responsabilidades diferentes. Hoy ser servidor público es lo más delicado, quizás es el oficio con más riesgo que existe, ser servidor público y ser parte de una institución de seguridad pública o de procuración de justicia, no tanto por los balazos, sino por la responsabilidad que carga uno en el momento de presentarse a una audiencia, de no prepararse, de generar malos argumentos. Hay una responsabilidad administrativa, penal, civil, en fin, hay muchas cosas que se pueden generar al servidor público y como todo, pues los tipos penales son superiores para quien es servidor público a diferencia de si el error o la omisión lo comete un ciudadano, ¿no? Entonces, todo esto se debe de ver para reflexionar y entender que la argumentación oral no va a retroceder, que es un instrumento que va a ir de la mano con el uso de la tecnología y que el uso de la tecnología más la argumentación oral, las técnicas de argumentación que vamos a ver, el detectar las falacias, el usar una estructura argumentativa correcta, nos va a facilitar el trabajo y nos va a permitir no caer en algún tipo de responsabilidad como servidor público. Vean, nada más, ¿no? Para cerrar el tema, Eduardo García Maínez, Introducción al Derecho. Yo siempre les pregunto a las personas que les he dado clase estos últimos años, ¿de cuándo es esa publicación? ¿No? Porque se sigue usando este libro y de Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, en las universidades, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el centro de conocimiento jurídico para mí más relevante, de más trascendencia, y en otras universidades, ¿no? Estamos hablando de estos dos personajes que si bien, que tuvieron una aportación de gran relevancia, pero piensen algo, estos personajes generaron doctrina antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sus libros son previos a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y en consecuencia ya no tiene que ver con ese cambio de sistema jurídico. Entonces, cuando argumentemos en una audiencia, tenemos que estar actualizados en este tipo de información, porque los jueces, la mayoría sí se están actualizando y todo termina en sede judicial. Y esta forma de argumentar, por ejemplo, si nos vamos al tema del concepto persona, pues ahora la persona que nos enseñaba García Maínez, que dice aquí sujeto, persona, se da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes, pues ya cambió, ya no es así, ¿no? Hay una definición amplia de lo que es la persona o el ser humano y también ustedes pueden ver aquí
que dice las personas jurídicas divídese en dos grupos, físicas y morales, ¿no? Y va desarrollando las características de cada uno. Pues quien no se ha actualizado en este tema, le quiero decir que el concepto de persona jurídica o moral ha evolucionado también al grado de que ahora nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un apartado específico de la responsabilidad de las personas jurídicas. La legislación administrativa federal y algunas estatales tiene un apartado específico para generar la responsabilidad administrativa de una persona jurídica, y eso no lo veíamos antes, ¿no? Entonces, esta argumentación oral tiene que ir de la mano con bases teóricas y conceptuales actuales. Otra cosa que cambió y que es importante que ustedes tengan ahí es cómo entendíamos el derecho en la escuela, en la universidad, y este tipo de tablas que ven ahí, que es el derecho federal, el derecho local, el derecho interno, el derecho internacional, pues ha cambiado porque ya no es así. La pirámide de Kelsen ya ni siquiera sirve para entender cómo funciona ahora las normas jurídicas. Hay algo que se llama supremacía constitucional, y hay algo que se llama principio de convencionalidad, o el tema de la convencionalidad, que tampoco lo estudiamos, ¿verdad? Pero que ahí está presente, y si no logramos entender eso y actualizarnos, pues va a generar consecuencias en la forma de argumentar. ¿Por qué? Porque cuando el juez nos empieza a cuestionar, vamos a empezar a dudar y nos vamos a poner nerviosos y vamos a fallar, porque no estamos entendiendo estos cambios normativos que se están generando día a día, ¿no? ¿Qué es lo que están estudiando los jueces y por qué debemos de prepararnos para hablar el mismo idioma que ellos? Bueno, están estudiando la teoría de la argumentación jurídica de Atienza, que también a su vez trae a su exposición a Robert Alexi y a otros pensadores de la argumentación jurídica que han hecho propuestas y que nuestro tribunal en sus propias jurisprudencias ha tomado en cuenta a estos filósofos para decirnos hacia dónde va el tema de la ponderación, hacia dónde va el tema de los principios y de las reglas, hacia dónde va el tema de la supremacía constitucional, de la convencionalidad, de los derechos humanos, hacia dónde va el tema de la dignidad de la persona. Y todo eso es utilizado por los jueces para resolver. Un juez no resuelve con la práctica, me refiero con el día a día. Un juez genera sus sentencias con el uso de la teoría, de la doctrina. Si ustedes se ponen a pensar el nivel de argumentación y cómo los jueces generan una sentencia condenatoria, absolutoria, o una revisión o un amparo, ustedes vean las palabras que utilizan, los argumentos que generan, y lo que van a encontrar es filosofía, filosofía analítica, filosofía política, filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque para poder decirles a ustedes que no es procedente, que no puede ser condenado, que debe ser absuelto, que se debe de revisar, que hay una violación de derechos humanos, ¿a dónde creen ustedes que van los jueces? Pues van a los autores de la filosofía del derecho, de la filosofía política, de la filosofía moral, que utilizamos para construir, o que se utilizaron para construir el sistema jurídico constitucional de cada país. Entonces, es buena la práctica, tienen que dominarla, ustedes son expertos en eso, tienen mucha posibilidad de saber más que un abogado privado por el número de casos que conocen, por el número de actividades que realizan, pero sumando eso, o mejor dicho, si ustedes suman esa práctica cotidiana al manejo de los conceptos, al manejo de estos temas, no va a ser posible que lo superen, no va a ser posible que pierdan algo o que generen algo. Bueno, claro, vamos a ver más adelante algunos factores que influyen en las audiencias, pero entendamos que si suman la filosofía o la teoría con la práctica, con el día a día,
ustedes van a tener una armadura muy interesante que les va a permitir, sobre todo, no caer en una responsabilidad. Y eso es muy valioso actualmente, ¿no? Esta es otra autora que se llama Marina Gascón, que también ha sido utilizada o que está siendo utilizada en algunas escuelas de derecho o en la propia escuela judicial, porque son autores que van de la mano con la tendencia de la argumentación jurídica y de la interpretación. Otro tema también que deben de tener presente en este perfeccionamiento de sus habilidades orales es que cuando hay esta interlocución entre dos personas para poder entenderse, tienen que hablar el mismo idioma. Y el juez, al momento de que está interpretando la ley, al momento que genera una sentencia, una jurisprudencia o un posicionamiento en una resolución, está usando la hermenéutica, es decir, interpretando las palabras para llegar a una conclusión favorable o no, que les permita hacer una defensa de su resolución. Y eso, si ustedes logran entender y logran desentrañar qué o cuál es el idioma que se está generando por el juez, cuál es el código que está transmitiendo, cuál es ese metalenguaje que está construyendo, les va a ser de mucha utilidad para ello, para su día a día, ¿no? Hay una frase interesante que quise poner aquí, que tiene que ver con este filósofo, se llama Daniel Mendonca. Daniel Mendonca es un uruguayo filósofo del derecho que nos comenta, este libro lo pueden conseguir también en alguna librería, que las palabras son signos arbitrarios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué signos arbitrarios? Dice, porque cada quien piensa algo de determinado contexto, determinado signo. Ese signo hace un contexto, tú creas un contexto, pero resulta que la otra persona, en este caso el juzgador o la defensa, entienden por ese mismo signo cosas diversas. Es como si ahorita yo les dijera a ustedes, cada uno tomen una hoja y dibujen un carro o una casa. Así de sencillo. El signo o el símbolo que es casa, su mente lo va a desarrollar como en algún momento quizás lo hicieron en la infancia o alguna imagen que se les venga de alguna película o donde estén viviendo. Y no va a coincidir o va a ser muy difícil que coincida ese entendimiento, esa interpretación del signo, esa instrucción, ese intercambio del mensaje. Y esto en la comunicación oral es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo transmito mi mensaje, codifico mis ideas o los signos, los transmito con un código específico que es el habla, es la palabra hablada. Lo transmito en una audiencia de juicio. Si por alguna razón estoy entendiendo mal un concepto o un hecho, una prueba, o la forma en cómo me dirijo para transmitir lo que deseo hacer ante el juzgador o ante la otra parte, puede ser la pauta para fracasar en esa audiencia, o puede ser la pauta para que el otro de ahí detecte algo y revierta la carga de la prueba, como se dice. En fin, hay un sinfín de posibilidades que se van a generar por una mala interpretación o por un uso equivocado de un signo de forma verbal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren, cuando ustedes argumentan de forma escrita, todo está perfectamente controlado, más ahora con el tema de la tecnología, porque si te equivocas, hasta una falta de ortografía te la marca el ordenador, la máquina y ya está solucionado. No tienes nada de qué preocuparte y cortas, pegas, quitas, borras y tienes la posibilidad de reflexionar. Además, a lo mejor dices, lo detengo, voy al baño y regreso y lo puedo corregir. Esto no pasa en una audiencia de juicio oral. Ustedes tienen que ser eficaces en el uso de los conceptos
Y para ser eficaces hay que saber de conceptos, hay que saber de la filosofía, hay que saber lo que el derecho está actualmente exigiendo o lo que los jueces están actualmente pidiendo. Y una razón de esto es cómo la sociedad está detrás de nosotros como servidores públicos. Vean nada más también cómo cambió esto. Antes de que llegáramos al siglo XXI, muchas cosas no existían, no existía el Internet con esta velocidad, no existía el volumen de información, no existían las redes sociales, no existían los teléfonos como los traemos ahora. Una audiencia o supongamos, ¿no? que hubiera en ese momento ya los juicios orales, pues no había la tecnología para hacer una grabación de la audiencia, transcribirla o que el propio sistema te pasara la transcripción de la audiencia, te hiciera una versión estenográfica. No había la posibilidad de albergar tanta información en la nube, ¿no? Ahora todo eso se sube a una nube y todo eso puede ser digitalizado y puede ser analizado y te ubica minuto a minuto el sistema. Quién participó, cómo participó, qué dijo, y si tú le pones una palabra te lo busca el sistema y entonces eso te da unas posibilidades enormes, pero a su vez hay una carga de ojos o de observadores hacia el papel del fiscal y del servidor público. ¿Por qué? Porque la sociedad exige resultados en temas muy específicos, en delitos que son considerados de alto impacto y la delincuencia organizada también lo ha utilizado la tecnología y el avance de estas técnicas de investigación que también ellos conocen porque se han logrado infiltrar a las instituciones y están preparándose, ¿no? Entonces, hay factores internos y factores externos que están influyendo en la forma de cómo tenemos que cuidarnos o cómo tenemos que cuidar el desempeño de nuestra institución y de nosotros mismos en una audiencia de juicio oral. Todo se graba, todo se puede analizar, todo se puede repetir y a veces cuando uno de pronto ve las audiencias, ¿no? Termina la actividad de la audiencia, la pides y empiezas a ver cómo te comportaste, cómo desarrollaste tu audiencia y empiezas a ver a la otra parte y comienzas a detectar tus errores y no hay a veces ni dónde meterse porque la regaste tan feo que quisieras como la avestruz guardar la cabeza en un hoyo, ¿no? Y eso pasa a todos. Pasa al juez porque también ha ocurrido que jueces no argumentan bien, pierden el control de la audiencia, no saben bien los términos o se ponen a definir conceptos que no corresponden. Le pasa a la defensa y nos pasa a nosotros en la fiscalía, le pasa a los peritos, le pasa a la policía de investigación, a los testigos que llevamos. En fin, esto es común de todos, ¿no? Vamos a hacer una segunda encuesta que tiene que ver con el tema de la educación y los obstáculos en las audiencias. Y quisiera que voy a dejar de compartir la pantalla y voy a poner aquí, por favor, la encuesta para que ustedes hagan el mismo ejercicio de responder. Permítanme un momento. Y este ejercicio tiene otra razón de ser. Aquí está el link para todos. Y quien quiera copiar el QR de la pantalla, lo estoy compartiendo ahorita. Pueden usar el teléfono también. Vamos a dar 5 minutos para que respondan. Son dos preguntas que tienen que ver con el siguiente apartado que vamos a desarrollar ahorita.
Por favor, traten de responder. Tenemos 5 minutos para ello. Es que ahorita ya se me regresó a la pantalla. Dio un link para que contestemos según tus preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo fue mi educación y mis exámenes en la escuela? Eso tiene una razón de ser importante. Ahorita vamos a ver. Y la segunda pregunta dice, en orden de importancia, ¿cuál cree que sea el principal obstáculo para lograr una correcta argumentación en una audiencia? Son las 6, a las 6:05 cerramos la encuesta. Quedan 2 minutos. Si me hacen el favor de contestar. Y le puse otra vez el link para quien no lo ha hecho. Están ustedes entonces, compañeros. Perdón, me voy comunicando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Tenemos 180 participantes. Les agradezco mucho que estén conectados a todos. Hay que responder una encuesta. Si usted tiene abierto a su lado derecho el chat, ahí viene el link, pero ahorita lo vuelvo a poner para que lo tenga. Vamos a dar un minuto más para que respondan. Son muy rápidas estas dos preguntas y vamos a ver los resultados. Quiero que pongan atención en estos resultados y que dimensionen también hacia dónde tenemos que caminar con este curso. Profesor, yo no puedo entrar al link. Ya no pasa nada. Si quiere puede responder como algunos por aquí por el chat. La primera Ok. pregunta es, ¿cómo fue mi educación y mis exámenes en la escuela? ¿Fueron orales o escritos? ¿No? Eso sería la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, ¿cuál cree que sea el principal obstáculo para lograr una correcta argumentación en una audiencia? Y ahí puede dar un par de reflexiones. Voy a abrir el chat porque hay mucha participación. Y sí, dice... Gracias, doctor, ya las contesté. Bueno, Listo. muchas gracias. Pues vamos a ver. Hay varias cosas en el chat. A ver, vamos a las láminas a ver cuál fue el resultado de los 181 asistentes. Dice la primera pregunta, ¿cómo fue mi educación y mis exámenes en la escuela? Respondieron 126 personas. Tenemos 3 personas que fueron orales y 123 que su educación y sus exámenes fueron escritos. Eso es el principal problema que tenemos todos los abogados. No solamente los fiscales, eso es una ventaja, o sea, estén tranquilos porque tanto defensores como fiscales, toda la parte de peritos, la parte de los jueces, los policías de investigación, las personas que están, todos los operadores del sistema, la mayoría tenemos esa debilidad. ¿A qué quiero llegar? Fíjense, nosotros tenemos por ley, porque el legislador así lo quiso, porque decidimos cambiar el sistema, que argumentar de forma oral, ¿no? Todos tenemos que argumentar de forma oral en las audiencias y hay reglas específicas, en fin. Pero ¿qué creen? Que la mayoría de los operadores han sido educados, han sido formados en el sistema escrito. Entonces, la problemática que estamos viviendo y que muchos no lo han entendido, no solamente es tener buenos juzgados, buenas instalaciones, capacitarlos en procedimiento, capacitarlos en la teoría del caso, en la teoría del delito, en todas las figuras que están generándose, ¿no? Los medios alternativos de solución de controversias, la ejecución penal. No está por ahí el tema. Eso es un paso 2. Nosotros teníamos que haber iniciado con capacitación de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de resolver esto con lápiz, papel y código. Ajá. Nosotros estamos acostumbrados a argumentar con lápiz, papel y código, o con la computadora, el papel y el código. Pero necesitamos argumentar con la voz, con la presencia, con la argumentación oral. Ese es el principal obstáculo para muchas cosas.
Para nosotros, en la fiscalía, es nuestro obstáculo, tanto para peritos como para fiscales, como para el personal que nos apoya, para las personas que están vinculadas en alguna parte del proceso, porque cuando les toca hacer esa argumentación oral, les toca contribuir en la argumentación oral, no tienen esa formación. Su estructura mental está hecha para lo escrito. Entonces, no se preocupen, no es de ustedes nada más, también la defensa, también el juez, pero si nosotros no nos preparamos y no entendemos que de aquí parten muchos dolores de cabeza, nos van a ganar la partida. Vamos a la segunda encuesta. Perdón. Aquí pusimos cuatro cosas, perdón. Dice, en orden de importancia, ¿cuál crees que sea el principal el obstáculo para lograr una correcta argumentación en una audiencia? Respondieron 116 personas. El primer obstáculo es la carga de trabajo excesiva y reducido tiempo para preparar la audiencia. Pues sí, yo lo viví, es horrible, el tiempo siempre corre detrás de nosotros. Acabas un asunto, llegaron 5, después termina 5, llegaron 20 y llega un momento en que te ves superado y además también hay el síndrome de el que mejor trabaja, le tienes que cargar más la mano, ¿no? O sea, si tú eres muy bueno, como sabe tu jefe que tú eres muy bueno, resulta que toda la responsabilidad la traes encima. Y cuando pretendes delegar o pretendes que otros hagan, pues hay una carencia de formación o una carencia de habilidades y entonces no está bien estructurado esto. El Instituto de Formación Profesional es un espacio importante, no lo suelten ustedes, acérquense a él porque eso les va a permitir por lo menos sortear esto, ¿no? No les garantizo que el trabajo baje, al contrario, seguramente será incrementándose día a día porque es parte de la sociedad en que vivimos y solamente nos queda prepararnos para saber resolver los problemas rápido y bien. Ahora, el segundo punto dice falta de capacitación. Perfecto, sí tienen razón, pues lo estamos detectando ahorita. Nos formamos en el sistema escrito, necesitamos prepararnos para el sistema oral. El tercero dice falta de recursos materiales, humanos y tecnológicos. Y el cuarto, pues no ha tenido problemas, dice aquí. Pues qué bueno que haya una luz en el camino para lograr esto. Felicidades. Bien, ¿por qué razón hicimos esta encuesta? Porque la siguiente parte de la presentación tiene que ver con los factores que están presentes en una audiencia, ¿no? Ustedes, cuando van a una audiencia, no están solos, no dependen de nada más las personas que están ahí. Para llegar ahí y estar ahí presentes e iniciar la audiencia, tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron el contacto con muchas personas y con muchas instituciones. Entonces, en realidad la audiencia no es aislada. Cuando uno está en una audiencia de juicio oral, tiene que tomar en cuenta muchos factores que están presentes, factores internos y factores externos. El primer factor, ya lo detectamos, es nuestro modelo educativo, que es incompatible con las nuevas actividades del fiscal, con las audiencias orales. Incompatible totalmente. Entonces, aprovechen, acérquense al instituto, seguramente va a haber muchas actividades en línea. Es una ventaja estar en línea porque podemos interactuar con de esta forma. Hay muchas
muchas fuentes de información que se pueden compartir con los alumnos y también ustedes tienen la posibilidad de no estar en el tráfico para desplazarse allá a Avenida Jardín, de no estar preocupados por las presiones de que ya no llegaron. En fin, pueden comer. A veces uno ni siquiera puede comer. Entonces, hagan ese intento de tener el contacto con el instituto y entre más cursos puedan tomar por esta vía, va a ser mejor para ustedes. Ya que venimos cojeando de ese pie, pues agarremos al instituto como esa muleta que nos va a permitir caminar bien. El segundo factor que influye en una audiencia de juicio oral tiene que ver con el desconocimiento de la argumentación oral. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hemos entendido que tenemos que ganar los juicios, ¿no? Y tenemos que ser los mejores y subir la productividad y terminar con esa mala imagen. Pero para poder generar una buena argumentación, tenemos que entender qué es la argumentación, cuáles son sus técnicas, el uso de la voz, el uso de la presencia, el armar bien nuestro guión para la audiencia. En fin, son varias cuestiones que vamos a ver en la clase que sigue y la del viernes. Otro factor que afecta es el tiempo reducido para planear y organizar lo que se quiere, lo que se requiere, ¿no? Es constante y de eso tampoco creo que sea posible que cambie. Es constante el que te pidan que vayas a una audiencia y de pronto a otra, o que entres, como decimos, de bateador emergente, ¿no? Que logremos que tengas que intervenir en una audiencia que no traías bien estudiada, pero pues el compañero no pudo, se enfermó, lo movieron. Entonces te pasan el asunto, te pasan la carpeta, empiezas a analizar y el reducido tiempo te lleva o se convierte en un factor en contra en una audiencia. ¿Por qué? Porque no puedes estudiarlo bien y lo que necesitas aquí es entender cómo ubicar las ideas principales de los textos y cómo generar la posibilidad de armar una estructura argumentativa acorde a lo que corresponde para ese momento, ¿no? Luego, pues muchos lo mencionaron también, el tema del estrés y de los nervios. Somos seres humanos, el estrés siempre va a estar presente, todos tenemos problemas personales, familiares, laborales, entonces esa carga emocional la traemos en la mente. No puede uno hacerlo a un lado, es muy difícil hacerlo a un lado. ¿Por qué? Pues porque finalmente es parte de tu entorno y parte de tu vida, ¿no? Entonces es otro factor que va desgastando el rendimiento en una audiencia. Lo ideal sería que ustedes estuvieran tranquilos, estuvieran con el tiempo adecuado, pudieran prepararse, ¿no? Llegar desayunados, en fin, pero no es posible eso, hay una imposibilidad. Ahora, otros factores que influyen en una audiencia o que están presentes es el alto volumen de información. Ustedes tienen carpetas o expedientes enormes acumulados de copias y copias y pruebas y hay expedientes que no caben a veces en un cuarto y tienen que empezar a detectar por dónde está todo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo solucionar esto, qué es lo que nos recomiendan para los altos volúmenes de información. Y otro factor que está en contra, pues es la fuga de información, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que lamentablemente hay fugas de información y eso es un factor que está en contra porque quizás no nos hemos dado cuenta de eso y ya cuando llegamos a la audiencia se fugó la información y resulta que nosotros estábamos muy convencidos de que íbamos a ganar esa partida y ya no porque algo pasó por ahí. Y eso, bueno, pues es un tema que también tenemos que tener presente como un factor que influye y cuidarlo. Otro factor que influye, que es un factor externo, es la dinámica de los grupos de presión.
El fiscal está actualmente bajo una presión impresionante de las organizaciones de la sociedad civil, de actores políticos que también intervienen en los asuntos, que buscan influir en las determinaciones del fiscal. Están los medios de comunicación y las redes sociales que son súper activas. Ahora, una cosa que se sube a una red con alguna buena palabra y de pronto una frase y una foto pueden destrozar a un fiscal o pueden destrozar a un servidor público o la imagen de una institución. Entonces, eso también, pues quieran o no, influye. Tienen que cuidar bien las palabras que usan. Y más también, de repente se filtran los videos de las audiencias y ya están en el internet y todo eso genera un cúmulo de factores que influyen porque tú no sabes después qué vaya a ocurrir, ¿no? La delincuencia es otro factor que pues ahora estamos viendo que son empresas, ¿no? Tienen perfectamente organizado sus actividades, cada quien tiene una función, cada quien hace una actividad, cada quien genera un beneficio y aporta el movimiento del grupo delictivo. Y eso pues llega a tal punto que hay gente que está involucrada o logra filtrarse a las instituciones y hasta uno corre peligro de su vida, de su integridad, de su familia por este tipo de factores que influyen, ¿no? Y también tenemos aquí el otro factor que es el gobierno. Pues lamentablemente, y eso también pues no es una cuestión de México, no es una cuestión de nosotros. Los gobiernos en todo el mundo tienen carencias, funcionan con carencias. Nunca va a haber un gobierno que esté con la totalidad de recursos. Ese es el reto del servidor público también. Eso es el reto de las personas que están en fiscalía, de demostrar carácter, de demostrar creatividad, de buscar solucionar los problemas. Y por eso también mi admiración a ustedes y a la fiscalía, porque son, yo creo que a nivel Latinoamérica, la fiscalía que más asuntos seguramente lleva y que más carpetas de investigación tiene y más cosas está buscando, indagando, ¿no? Entonces, sí es un reto mayúsculo el estar ahí y tener la camiseta y desvelarse y trabajar a veces hasta 15 horas y no dormir, no llegar a la casa o llegar a la casa y desvelarse, darse un baño y regresar. A veces no tenemos hojas o impresora o toner. Pues esa es la dinámica del servicio público, pero pues yo siempre he dicho que quien logra estar en el servicio público es por una pasión por la comunidad, por sus hijos, por su familia, y no debe estar ahí por generar un recurso oneroso, alto, ¿no? De casas, carros, eso, yo creo que tendría que ser comerciante, empresario, otra cosa, pero no en el servicio público. Tiene que generarse otro perfil, otra imagen, ¿no? Ahí estamos viendo muchos casos de personas que lo hicieron y que ahorita está en aprietos, ¿no? Y bueno, pues entonces la buena noticia y la mala noticia es esto, ¿no? El mundo es así, es un desastre, no va a cambiar, hay que adaptarse a él. Pero la buena noticia es que no es un tema de la fiscalía, es un tema de todos los operadores del sistema de justicia. La buena noticia es que si ustedes se vinculan al instituto, logran aprovechar estos cursos, pues se les va a facilitar su trabajo y no va a quedar en ustedes ese cambio, ¿no? Sí, el entorno, las circunstancias son adversas o no están acordes a lo que uno quisiera, pero cuando uno se vincula con su preparación, con las ganas de aprender, con las ganas de solucionar las cosas y hacer bien el trabajo, eso da buenos resultados o genera algo, ¿no? Este es un poco chistoso, pero pues es para entenderlo así, de que si esperan el escenario ideal, pues ni siquiera lo tienen en otros países con un nivel económico superior. Siempre hay problemas en todos lados y más en las esferas de la Procuración de Justicia. Son las 18:30, ok. ¿Qué es lo que necesitamos? Voy a abrir tantito el chat a ver qué tenemos aquí. Ok.
Sí, también toman el tema de la oralidad, de la falta de preparación, de la falta de práctica. El aprendizaje, dice Salvador Fragoso, fue por escrito. Creo que nos faltó más ensayos y actividades para una buena argumentación, exacto. El sistema tradicional, pues son exámenes escritos, sí, todos, ¿no? Yo también lo pasé por ahí. Bueno, pues entonces un elemento para sortear esos problemas es el uso de buenos argumentos y de cómo lograr persuadir o convencer al auditorio, en este caso al juez. ¿Cuál es la ventaja que tenemos los abogados, a diferencia, por ejemplo, del médico, del arquitecto, del ingeniero? Que nosotros, como ventaja, para el tema de la argumentación oral, no necesitamos invertir mucho. No necesitamos invertir mucho y menos ahora con este tipo de tecnología que se está usando en el instituto a distancia. Ustedes encienden el curso y pueden tomar su clase y el material está en el internet. Es público, es cosa de echarse un clavado, de buscar los libros y encontrarán esto. Miren, vamos a empezar a entrar a las fuentes de información que considero pueden consultar para adentrarse o para capacitarse de manera personal, autodidacta. El arte de hablar en público es tan antiguo como la propia civilización, una vez que se asienta y se vuelve nómada y empieza a construir pues las culturas antiguas, ¿no? Grecia, Roma. Desde ese momento el ser humano se empieza a preguntar cómo el habla, cómo las palabras pueden ser instrumentos para convencer a otros, para persuadir. Y se empieza a analizar esto. Y hay tres autores que les recomiendo a ustedes que pueden buscar en el internet. El primero es Quintiliano. Quintiliano, vamos a ver de todos estos algunos consejos que todavía están vigentes y los vamos a actualizar con otros autores como Charles Perelman, que nos dan elementos actuales para el uso de esto, ¿no? Esto tiene vida y es filosofía y se mantiene y se seguirá manteniendo hasta que no deje de existir, hasta que deje de existir la humanidad, ¿no? Entonces, el primero es Quintiliano. Quintiliano tiene un tratado que es dice Instituciones Oratorias, de Manlio Fabio Quintiliano. Lo pueden buscar en el internet y lo bajan y no les cuesta nada y es un gran tratado. Son 2 tomos muy interesantes que les dan consejos para argumentar de forma oral, ¿no? Él es uno de los compiladores de este tema. El segundo es Cicerón, que lo tenemos aquí. Ustedes seguramente lo leyeron en la universidad o en la prepa. El segundo es Cicerón. Y Cicerón tiene, igual en el internet, muchos libros. Tiene obras completas. Yo les sugiero uno que es El Orador, de Marco Tulio Cicerón, que es un libro muy delgadito con consejos prácticos para debatir, para argumentar en una audiencia. Sobre todo, estos pensadores estructuran la mente del orador y lo posicionan en elementos como qué es el auditorio, ubicar hacia quién va dirigido, utilizar lo que es los tópicos o los topois, es decir, aquellos lugares comunes en el entendimiento humano que nos permiten ser sensibles, utilizar los sentimientos, la retórica, la tópica, la dialéctica, toda esta parte que no necesitan volverse filósofos, simplemente con la pura ojeada de los capítulos uno puede decir, bueno, me está dando un consejo para la parte de los sentimientos, me está diciendo que la dialéctica es para la parte del conocimiento científico, ¿no? Y así se van ustedes de la mano con este tipo de autores. Y finalmente el último autor
que es el padre de la oratoria, de la tópica, de la lógica, es Aristóteles. Entonces, aquí tenemos otra posibilidad con Aristóteles. Alguien tiene el micrófono activado, por favor, apáguenlo. Verifiquen que su micrófono está apagado porque se está filtrando el sonido. Gracias. Ok, entonces Aristóteles es el padre de la lógica, es el creador de la tópica, de la argumentación, de la retórica, y todo está en internet también, no necesitan gastar un solo peso de buscarlo, ¿no? De Aristóteles, para ayudarlos a la búsqueda, busquen Tratados de Lógica, Organón. Aristóteles genera una estructura que nos permite entender el procedimiento que debe seguir el orador. Primero te dice que el conocimiento científico y el conocimiento de los seres humanos debe de organizarse por categorías. ¿A qué se refiere por categorías? Bueno, pues que si esto nos sirve, por ejemplo, ante lo que decíamos de los volúmenes altos de información. De pronto tenemos 1000 cosas, expedientes enormes, carpetas de investigación y todavía falta más y más y te empiezas a angustiar. No, ve ordenando por categorías y las categorías tú las puedes ir creando según el asunto, según el tema que traes. Entonces, categoriza tus carpetas de investigación, categoriza tu exposición ante el juzgador. El otro apartado de esta obra dice sobre la interpretación. Quizás el autor que primero habló de la hermenéutica fue Quintiliano o Aristóteles, uno de esos dos. Te enseñaban a interpretar de manera básica y te va llevando de la mano desde lo que es un signo, que es una idea, que es una oración. Eso te permite también articular tus argumentos orales. Después viene la parte de las refutaciones sofísticas y primeros analíticos o segundos, que tiene que ver con las falacias, las formas erróneas de argumentar, los paralogismos, los sofismas y cómo la lógica también va influyendo en el uso de la argumentación. Ustedes saben que el derecho es lógica, pero también es retórica. Actualmente usamos la lógica, la norma penal por lo general está estructurada con base en la estructura del silogismo tradicional, que es premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Pero también a veces los argumentos queremos articularlos así o los debemos articular así y desconocemos que estamos generando lo que llaman los paralogismos, es decir, argumentos erróneos inconscientes y al final pues los tópicos. Bien, entonces, primer escalón del conocimiento, acudan estos autores, la información está en el internet, sigan en contacto con los cursos que están dándose en el instituto y cualquier duda, pues yo también estoy a sus órdenes. Ahora, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal en el mundo ideal sería entender esta parte que es el soporte que cualquier orador, independientemente de que esté en una audiencia de juicio oral o no, utiliza. Un buen orador acude a estos clásicos, sea abogado o no, pero la ventaja de los textos que les estoy comentando es que pueden ser utilizados para cualquier disciplina, cualquier actividad que requiera del uso de la voz, ¿no? Ahora, lo ideal sería entender el cerebro, ¿verdad? Lo ideal sería que entendiéramos el cerebro y tuviéramos la posibilidad de analizarlo y de potencializar nuestras capacidades del cerebro. Eso sería lo ideal. Bueno,
pues no lo tenemos porque tenemos cargas de trabajo, tenemos a la familia, tenemos responsabilidades, algunos tienen 2 trabajos, algunos tienen otras actividades personales, o se están preparando, siguen estudiando, o tienen una carga alta de responsabilidad que les impide. Bien, no se preocupen por eso. Nosotros en este curso lo que yo quiero darles es los elementos mínimos para entender cómo funciona su mente. Lo básico, lo esencial, adicional a las teorías clásicas del orador. Vean aquí nada más, con este tema vamos a concluir. No, todavía son 18:34, todavía nos queda. Vamos a seguir avanzando. Actualmente, el cerebro humano y la forma en cómo funciona no ha sido totalmente entendida. Entonces partimos de eso. La mente del ser humano, los estudios que hay hasta la fecha no han logrado descifrar por completo todo lo que puede hacer, cómo lo hace, qué se requiere para hacerlo al interior del organismo. Se van generando ideas e investigaciones que nos llevan de manera general a esta descripción. Este mapa lo pueden consultar ustedes en la página de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hay un área, nuestra universidad, pues afortunadamente tiene muchos expertos en la materia, y aquí solamente lo que yo quiero darles a entender es que ustedes como seres humanos tienen este potencial en la mente. Primero, ¿cómo aprende el ser humano? La mayor parte del conocimiento lo aprendemos de forma visual. La mayor parte del conocimiento lo hacemos de forma visual. Entonces, los seres humanos somos visuales, somos auditivos, somos kinestéticos, somos táctiles, ¿no? A través de los sentidos aprendemos. Pero si ustedes entienden que la dinámica de la argumentación oral es diferente, una manera de prepararse es ver las audiencias de juicios orales que a veces tienen la posibilidad ustedes de analizar, ¿no? Entonces, una forma para contrarrestar toda la problemática es acudan a los videos de las audiencias, vean cómo se comportan, vean las fallas de los compañeros, utilicen el reconocimiento de las imágenes para aprender. Tomen sus notas. Hay gente que es muy visual y ni siquiera necesita tomar notas, simplemente ve la imagen, retiene la película y ahí la tiene permanentemente, ¿no? Entonces, si ustedes son de ese tipo de personas, pues aprovechen eso. Aquí también va de la mano esto con lo que decíamos, conozcan el perfil de orador que son. Bueno, entonces entra la parte del conocimiento vía visual, ¿no? Y después se genera también la vinculación con la memoria, es decir, asociamos el conocimiento, las imágenes, lo que percibimos y utilizamos la memoria. La memoria va de la mano con las emociones y el equilibrio que tengamos en en nuestros sentidos, ¿no? El problema aquí es que muchos andamos bastante estresados, muchos andamos con 1000 problemas, y entonces la memoria, como la atención, son recursos limitados. Si tuviéramos una vida más tranquila, si tuviéramos un orden en el conocimiento, en nuestra dinámica laboral, yo les diría, pues acudan a la memoria, pero al contrario, sí es importante utilizar la memoria. Hay memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, hay actividades que podemos retener, pero la atención es un recurso limitado. Recuerden eso siempre, y entonces no está de más tomar una nota o hacer una grabación o acudir al video o buscar algún apoyo para la memoria, porque la atención es un recurso limitado. Y después, pues hay otras partes como la parte auditiva, que algunos son más auditivos que visuales,
y la parte de los sentidos, ¿no? Lo sensorial. Eso nos permite también en una audiencia de juicio oral, si nos estamos conociendo, si sabemos cuáles son nuestras habilidades o de qué forma podemos explotar esa capacidad de nuestra mente, nos permite también entender en qué momento activar tal o cual argumento y de qué manera la vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer. Esto es una descripción general, no vamos a entrar a más detalles, simplemente decirles que todo ser humano tiene la posibilidad de aprender de manera visual, de capacitarse para esto, de seguir patrones de conducta, buenos patrones, eliminen las malas audiencias, ubiquen eso y capacítense en cuestiones de neurociencia, neurolingüística, que les pueden también permitir a ustedes desempeñarse en una audiencia de juicio oral con un nivel superior a la de la defensa o la de otros actores, ¿no? Otros operadores. Bien, vamos a la última encuesta del día de hoy. Dice, ¿cuáles son los temas más polémicos en el ámbito judicial? ¿Por qué es esta pregunta? Porque ustedes deben de saber cómo está el entorno judicial, el entorno de los jueces, cuáles son los criterios que están tomando en determinados temas, cuáles son las posturas de los jueces ante los que están ustedes defendiendo o buscando alguna sentencia condenatoria. Vamos a hacer lo mismo. Yo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a poner aquí la última encuesta del día. Y esta encuesta es abierta. Vamos a ponerla en el chat de Zoom para todos. Ahí está. Si me ayudan a responder, tenemos 5 minutos. Ahí la idea es que ustedes, de lo que han tenido contacto con los jueces o de las vivencias, de la experiencia en su campo, en su profesión, puedan decirme, bueno, pues creo que el tema que más se discute, por decir, es dignidad o derechos humanos, ¿no? O yo he escuchado la tendencia de los jueces en la ciudad es tal. Entonces, pueden poner un tema o pueden poner 3 temas, que es el límite. Vamos a ver qué es lo que piensan los jueces en la ciudad o con los que han tenido contacto ustedes.
Gracias, Jessica. Gracias, Leticia. Joaquín, muchas gracias a todos. Vamos a ver cuántos han dado respuesta a esta pregunta. Tenemos 84 personas. Si me ayudan vamos a dar otros 2 minutos para que puedan responderla. Y voy a ponerla de nuevo el link aquí. Por si alguien no lo tiene, ahí está el link. Laura dice, pese al argumento de la no idoneidad y no pertenencia de los actos de investigación que solicitan los litigantes, el juez argumenta que sin entrar al fondo del estudio del asunto se lleven a cabo dichos actos de molestia cuando no son concurrentes. Sin embargo, muchos de esos actos de investigación los solicitan para obtener la autoridad de información. Ok. Tenemos 187 participantes. Yo les agradezco que estén aquí presentes y que se capaciten en estos temas, que aprovechar la tecnología. Vamos a ver cuáles son los resultados. 103 personas ya respondieron, 104. Ok, 1 minuto más para que concluyan todos de responder. Vamos a ver los resultados. Los voy a poner en la pantalla. Voy a compartir pantalla para que todos conozcamos los resultados. Bien, respondieron 119 personas, como ustedes pueden ver ahí. Este es un modelo estadístico que te ubica a aquellos términos que más se mencionaron por ustedes, ¿no? Entonces, creo que la mayoría, no creo, más bien la mayoría tienen la percepción de que el concepto que más se discute en el ámbito judicial es derechos humanos. Yo coincido con ustedes. Está eso del tema de derechos humanos. Está después lo que es debido proceso. Perspectiva de género, debido proceso. Está flagrancia, legalidad, medidas cautelares, el tema de la detención, claro, tortura, pues eso es muy cierto, presunción de inocencia, violencia de género está también muy relacionada con la perspectiva de género,
reparación del daño, discriminación, violencia familiar, diferencia de criterios. Pues sí, creo que todos coincidimos. Y fíjense qué curioso porque la siguiente lámina que vamos a ver es, eh, es precisamente cómo a nivel mundial estos temas, voy a compartir pantalla de nuevo, cómo a nivel mundial estos temas se consideran importantes como nosotros lo estamos poniendo, ¿no? Estamos pensando aquí que está una cuestión de este pensador, Emmanuel Kant, que tiene que ver con lo que es la dignidad de la persona, los derechos humanos, el soporte que da en su principio segundo, que es el de la dignidad. Es un tema que los jueces tienen presente y para su argumentación utilizan Emmanuel Kant. El tema de derechos humanos, los temas que nosotros acabamos de detectar en la encuesta tienen mucho que ver con las fuentes que consultan los jueces para argumentar. Vamos a ver ahorita, y con eso cerramos la clase, los principales pensadores, los principales filósofos que están utilizando los jueces para argumentar y para construir sus resoluciones, no solo a nivel mundial, sino a nivel gobierno de la Ciudad de México, o sea, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, y también el Poder Judicial Federal. Están tomando mucho en cuenta estos autores. Ustedes nada más tomen nota y también muchos de estos libros se encuentran en el Internet, entonces no hay necesidad de gastar, es solo de buscar. Primer libro o autor que consultan los jueces es Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura, se encuentra en el Internet. Este autor es John Rawls, Teoría de la Justicia, y también se encuentra en el Internet. Robert Noski, Anarquía, Estado y Utopía, y también lo encontramos en el Internet. Anarquía, Estado y Utopía. Hannah Arendt, La condición humana. Permítame tantito. Permítame, por favor.
Vamos a poner aquí la presentación ya corregida, porque estaba desconfigurada. Entonces, bueno, uno, Immanuel Kant, habíamos dicho. Ok, Kant. Después tenemos a John Rawls, Teoría de la Justicia, muy utilizado por los juzgadores. Anarquía, Estado y Utopía, Robert Nozick. Hannah Arendt, La condición humana. Martin Heidegger, Ser y Tiempo. Este que es muy famoso, Facticidad y Validez, de Jürgen Habermas. Verdad y Método, de Hans Gadamer. Un autor que falleció hace ya yo creo que unos 4 o 5 años, que también es muy consultado y del cual se ha tomado mucho para el tema de la argumentación, es Ronald Dworkin, Justicia para Erizos, es su última obra. Es un interesante para cuestiones éticas, para cuestiones de dignidad, de seguridad. Este que es Isaiah Berlin, sobre el tema de la libertad, igual la dignidad de la persona. Son autores que se están utilizando mucho por el Poder Judicial para argumentar sus resoluciones. Y ustedes recordarán que estudiamos en las clases de Derecho que hay el positivismo, el naturalismo, pero después todo esto ha evolucionado y actualmente la tendencia es el derecho natural, el naturalismo, con este autor que es John Finnis, el cual es de los autores naturalistas que están vivos, el que está aportando mucho conocimiento para el tema de derechos humanos. Ya que estábamos nosotros con eso, de esa detección, detectamos que el término de derechos humanos es de lo que más se discute en el ámbito judicial. Bueno, pues lograr leer algún artículo de esto nos puede también ampliar el panorama de por qué algunos jueces son tan garantistas o por qué algunos jueces se van hacia este naturalismo que pudiera ser malentendido o a veces es malentendido, pero que finalmente la ruta a seguir son este tipo de autores. Y Martha Nussbaum, que tiene que ver con una nueva postura de la teoría del derecho, en donde ella entiende que las oportunidades que tienen los seres humanos, es decir, esos derechos humanos que tienen deben de ser medidos y deben de ser satisfechos según las habilidades de cada persona. Esta teoría es muy novedosa, es de lo más vanguardista porque cambia la forma de entender el derecho, la forma en cómo se distribuye la riqueza y vincula a los derechos humanos y su protección o esa posibilidad de acceder a derechos de la segunda y tercera generación como los conocemos según las capacidades. El Estado debe tomar las capacidades de las personas para poder entender cómo satisface o cómo protege sus derechos humanos. Este libro vale la pena que lo compren, o el anterior, no, perdón, este vale la pena que lo compren, no puse el otro. Lo pueden conseguir también por internet. Y esta Marta trabajó mucho con Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía que generó este libro, La idea de la justicia, que también tiene mucha relación con entender a las personas, su entorno, sus capacidades. Y otro autor muy importante es Michael Sandel, es un publicista del derecho, es de la Universidad de Harvard, este es un autor que pueden encontrar material en video para la cuestión de la argumentación oral.
Él es un gran orador, es filósofo del derecho, capacita en Harvard a muchos estudiantes, tiene un programa de televisión muy interesante y también da una visión de cómo los jueces están ubicando los principales problemas del derecho y los están analizando a través de la filosofía, la postura del juez utilizando la filosofía. Así tecléenlo, Michael Sandel, y es más, su programa se llama Justicia, como el libro. Vale la pena ver sus videos. Como hemos dicho, el ser humano aprende mucho de forma visual, entonces métanse al YouTube y además de ver los videos de esparcimiento, no está de más que consulten a este. Bueno, cerramos la clase con unas conclusiones. Son las 19 horas, nada más rápido. Decirles que el derecho en el siglo XXI no es el mismo que el derecho que estudiamos en el siglo XX, eso nos quedó claro. Entonces, la forma de argumentar la tenemos que cambiar. Ya vimos la debilidad. La filosofía es y ha sido una herramienta que da vida al derecho, a los hombres y a su entorno. No echen atrás la filosofía. La filosofía, como dice también, construye masas cultas. Y la filosofía permite un debate y una resolución de conflictos con mayor justicia. Ustedes como fiscales, los jueces, los defensores, cuando empiezan a usar y hablar el mismo idioma filosófico, se van a entender y van a lograr resolver los problemas de las personas de una manera más consciente, más humana, más justa. La filosofía también está presente en todo sistema jurídico, en cualquier actividad humana. Es una parte ética y moral de los seres humanos. Mañana voy a proyectarles un video de Michael Sandel para que entiendan lo curioso que le pasó de una vivencia. Él recibió el premio Nobel, perdón, el premio Príncipe de Asturias, y ahí narra una cosa muy curiosa que le pasó. Lo vamos a ver mañana y pasamos al siguiente tema. Y después, pues como bien detectaron ustedes, el concepto de derechos humanos, de dignidad, ¿no? El concepto de persona, las reglas y los principios, todos estos conceptos, créanlo, tienen un soporte filosófico, no es una invención del juzgador. El juzgador retoma ideas y retoma conceptos para ponerlos en sus sentencias, en sus resoluciones, y si ustedes logran detectar esos conceptos, van a entender cómo también pueden contraargumentar a la defensa o ponerle un posicionamiento claro al juez del por qué tienen que salir adelante con su resolución condenatoria, absolutoria, no sé, según lo que ustedes estén, el papel que estén usando como operadores. Y como última reflexión, tengan esto presente, el siglo XXI es el siglo de los científicos y de los filósofos, de los eticistas. No me hagan caso, ténganlo ahí anotado, nos vemos en unos 10 o 15 años y van a darse cuenta que todo esto que estamos viviendo nos lleva a entender eso, que la posición de la ciencia, las aportaciones de los científicos y de los filósofos para resolver los grandes problemas que se presentan, estará ahí presente. Bien, compañeros, les agradezco mucho que estén aquí. Cerramos con 189 alumnos. Los felicito. Vamos a iniciar mañana a las 5 de la tarde y tocaremos 3 temas adicionales del temario para ir de la mano con ustedes hacia el viernes con un cierre con los elementos básicos que tienen que saber para la argumentación oral, es decir, los 10 consejos que tienen que anotar. Les mando un abrazo, que pasen buena tarde, déjenme ver nada más el chat y podemos aquí concluir. Yo no sé si la gente del instituto quisiera dar algún mensaje, pero si no, pues aquí lo concluimos y seguimos mañana. Dice, gracias, gracias. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos. Que pasen buenas noches. Me despido. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta noches luego, a buenas todos. noches. Buenas Noches a todos. Maestro, muchas gracias por la plática. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias.